Buenos días, bienvenidos. También queremos saludar y darle la bienvenida en nombre de la Iglesia a las personas que nos están visitando. Es bueno que podamos acoger a aquellos que vienen para que ellos se entreguen a la Iglesia y puedan tener ese apoyo, ese respaldo que hay veces no tenemos en las familias que tenemos de sangre. La Iglesia está invitada a que podamos ser esa extensión de la familia, una familia que tenga un sentir más profundo. Y bueno, aparte de saludarlos, también queremos que al final del servicio se puedan acercar en la parte final para que podamos orar por ustedes, hablarles, tomarles algunos datos y darles un obsequio. Entonces, sigámonos disponiendo con la misma intención que tenemos desde que estamos considerando el Salmo 101, que vivamos en integridad. No solamente nosotros como miembros de la iglesia, como fieles, sino también para que otros también conozcan del Dios que amamos, que el Dios que nos rescató, del Dios que dio todo para que nosotros viniéramos hacia Él, quien nos atrajo. También podemos entonces en este momento para que los niños se dispongan para sus clases. Bendiciones. Hola, hola. Bueno, buenos días. ¿Qué tal si hacemos la dinámica de ponernos de pie y saludarnos? Y hacer que sea alguien que no conoce o alguien que no saluda hace días. No salude ahí a su esposo o a su esposa que lo ve todos los días. A ver si se nos quita este frío. ¿Qué más, caballero? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿Cómo hermano. amaneces? ¿Bien? Bien. ¿Qué más, hermano? Buenos días. ¿Qué tal, hermano? Estoy frío, estoy frío. ¿Cómo está? Estoy muy frío. Listo, hermanos. Si no alcanzo a saludar, al final puede seguir saludando con el tintico, el café en la mano. Yo aprovecho esto. Yo creo que deberíamos también, si así lo consideran, saludar a veces en el mes a quienes han cumplido años. En una iglesia pequeña eso se puede hacer. Por eso les digo, salúdense, porque cuando seamos 800 ya uno va a una iglesia donde ya uno no conoce a la gente. Ya saludar será más complejo, ¿cierto? Que vi uno en esas iglesias que hay que hacer hasta fila para poder entrar y fila para poder salir. Bueno, hermanos, ¿cómo estamos para recibir la palabra de Dios hoy? Bien. Igual de entusiasmado como la recibí yo esta semana. Ando exhortadísimo. Estoy preocupado. ¿Cómo? Ahora les voy a dar el anuncio. La otra semana, como hay cierre total de esta vía, haremos servicio 4 de la tarde el próximo domingo. Sí, aquí. A la misma, no, a la diferente hora, pero en el mismo lugar. 4 de la tarde acá. Bueno, hermanos, espero que hayan podido, quienes no vinieron la semana pasada, escuchar la predicación porque esta conecta con la lengua que hablábamos la semana pasada. Creo que ya está subida la predicación, ¿cierto? La de la semana pasada. Entonces, si no la ha visto, por favor véala para que vea cómo se conecta, perdón la redundancia, se conecta con lo de hoy. ¿Cómo se llama la serie? Puede haber sido de Chain, puede haber sido de cuál otra hay por ahí, Mercado Libre, pero se me ocurrió Temo.
No es que tenga algo contra Temu, ni he comprado ahí, entonces no tengo ningún problema con Temu. Temu y la psicología del consumo. Las plataformas como Temu pueden perjudicar la salud mental al fomentar la adicción y el FOMO, que es la sigla que equivale a Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. Es una ansiedad por la creencia de que otros están viviendo experiencias más gratificantes y puede llegar a generar estrés debido al excesivo uso de pantallas y a la exposición a compras compulsivas. Así que hay que tener cuidado con eso. Hoy llegamos al capítulo 4 de la carta de Santiago y es la continuación de cómo los deseos que combaten en nuestro interior se salen de control. A veces salen por la boca y otras veces salen de otra manera. ¿Cómo le fue esta semana con su lengua? ¿Sí hubo control? Bueno, hay que pensar que la Biblia nos llama a no chismear, no calumniar, no murmurar, no criticar y no mentir y tantas cosas que se hacen con estas lenguas. El título de la enseñanza de hoy es Conflictos de Fe, un llamado genuino o un llamado al arrepentimiento genuino. Entonces, por favor, abra ahí su Biblia. Vamos a leer juntos este pasaje que sigue sacudiendo a una iglesia que está presentando ciertas situaciones que Santiago quiere que prestarle o que le presten atención. Y dice desde el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Él empieza esta parte de su carta haciendo una pregunta retórica, ¿de dónde? Es decir, pregúntense de dónde vienen esos conflictos que están ocurriendo dentro de ustedes ahora mismo. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Perdón. Me perdí, ¿sí? Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Volvamos ahí en nuestra mente mientras, si quiere hacerlo con los ojos cerrados, piense. ¿Qué nos está diciendo sobre la naturaleza de Dios este pasaje? De su carácter. ¿Qué nos está diciendo de la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la solución? Santiago nos ha ido llevando poco a poco y él quiere llegar a ese clímax. ¿Cuál es la solución a todo esto? Señor, oramos que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, confronte nuestra vida, Dios, y que realmente ponga orden no solo en nosotros, sino en nuestros hogares, familias, lugares de trabajo, Señor, y aún en la misma iglesia, porque esta es una iglesia que parece salida de control, pero tú tienes el control, Señor, y hoy nos quieres dar luz a cómo manejar estos conflictos, y no solo manejarlos, sino por qué se originan los conflictos dentro de una comunidad. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que es quien nos lleva a la verdad, a esa verdad que ilumina nuestro corazón, nuestra mente, nos da entendimiento y nos hace libres, libres para obedecer, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, el primer punto entonces a tratar aquí esta mañana es la raíz de los conflictos. Esto va aquí del versículo 1 al 3. Y la pregunta que inmediatamente surge es, ¿qué es lo que hay en nosotros que ocasiona las peleas, disputas y contiendas con los demás? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que provoca eso? ¿El problema está afuera? ¿El problema es mi esposa, el problema son mis hijos, el problema son mis vecinos, el problema lo tienen mis compañeros de trabajo? ¿O dónde está el problema cuando yo entro en conflicto con otros? Dice el apóstol Santiago que son las pasiones que hay en nuestro interior y que combaten y luchan y se manifiestan en un momento dado. Ese término es hedonai, de ahí surge el término hedonismo, y es el placer por ciertas cosas que el hombre busca, con el cual busca satisfacer esos deseos. Así que ese deseo es el placer que está en la satisfacción del cumplimiento de aquello que queremos ver realizado en nosotros. Hay deseos que combaten, que luchan en nuestro corazón. Piensen en los deseos que usted y yo buscamos satisfacer ahora mismo y que nos ha llevado a volvernos personas violentas, conflictivas y problemáticas. Puede ser, piense si es así o puede añadirle más a esta lista. Puede ser el deseo de sentirse amado o amada, que lo ha llevado a discutir. Puede ser el deseo de sentirse aceptado en algún lugar, deseo de sentirse útil e importante. Puede ser en su casa, puede ser en una empresa, puede ser en la iglesia. También hay deseos de aprobación y respeto, deseos de provisión y sustento, deseos de seguridad, de tranquilidad, de bienestar o de felicidad. Y muchas veces esos deseos se vuelven como el objetivo de mi vida. Si yo pienso que eso me va a hacer feliz, dice Santiago, voy a matar. Aunque es una hipérbole usada ahí. Yo creo que usted ha dicho, estoy muerto del hambre, estoy que me muero del hambre. Pero Santiago piensa que se puede llegar mucho más allá. En el tiempo de Jesús, muchas personas tenían deseos particulares y personales, y a algunos los llevó a crucificar a Cristo en una cruz. Es decir, sí podemos llegar a ser homicidas, porque no necesariamente, ya lo entendemos,
Ser homicida es asesinar a alguien, sino maltratarlo con nuestra boca, difamarlo, insultarlo vulgarmente, desearle lo malo. Eso me hace delante de Dios un homicida. Y esos deseos no satisfechos generan un caos en nuestro corazón e inician guerras, es decir, confrontaciones que van subiendo gradualmente hasta convertirse en algo que se sale de control. Y hoy en día vemos cómo dentro de las familias las cosas se salen de control. Un padrastro que no soporta a un bebé de 3 meses llorando y lo coge y le da golpes o lo tira por un balcón porque ya no soporta más, porque él quiere paz, porque él quiere tranquilidad, porque él no quiere estrés. Lo mismo un hombre o una mujer que para su cónyuge se vuelve alguien que no me está permitiendo satisfacer ciertas necesidades, lo elimino, lo saco de mi vida. Los conflictos, generalmente, dice Santiago aquí en su carta, son generados por la envidia, por la codicia, y luchamos contra aquellos que no los satisfacen, amigos, vecinos, familiares, compañeros, hermanos de la iglesia. Y lo habíamos dicho ya, y si quiere resáltelo ahí, escriba y resalte. El corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del conflicto es el conflicto en el corazón. El problema no está afuera entonces. Y eso resuelve muchas cosas. El problema no es su mamá ni su hijo. El problema no es sus papás. El problema no es el pastor. El problema no es su esposo o su esposa. El problema está aquí. Y es aquí donde se empieza a resolver todo esto. El problema está dentro de nosotros, en un corazón no humillado que no se ha rendido totalmente a Dios. Y un corazón no rendido a Dios genera 2 problemas de peso mayor. Somos extremadamente hedonistas. Creemos que nuestro corazón será satisfecho viviendo para nosotros mismos, que los demás giren también a nuestro alrededor. Somos sumamente egoístas cuando no utilizamos lo que Dios nos da para dar y darnos a los demás, es decir, ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Y esto por qué ocurre? Santiago también lo está diciendo ahí en el pasaje. Piden, pero no reciben. Una persona o no piden, y cuando piden lo piden de manera equivocada. Una persona envidiosa y conflictiva es independiente y autosuficiente. No busca que Dios satisfaga su necesidad, sino que él busca por sí mismo cómo hacerlo. También es una oración desenfocada. Cuando no entendemos qué es lo que nuestro corazón desea, y generalmente no lo entendemos y no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, lo que deseamos sin que Dios nos muestre si eso es bueno o malo, termina destruyéndonos, porque nosotros por naturaleza somos idólatras. Y cuando deseamos algo, eso se puede volver peligroso. Deseamos una novia y eso se puede volver una relación nociva. Cuando yo entro es a sacar provecho para mí, no para darme al otro. Lo mismo cuando yo me caso. Si me caso esperando que el otro me tiene que hacer feliz, que del otro depende totalmente mi seguridad, mi tranquilidad, y cuando no lo consigo, pues debe salir del camino porque no está funcionando. Esto revela entonces verdades importantes. Vuelvo y repito. Si somos hedonistas o egocéntricos, estamos pensando solo en nosotros siempre que tenemos una relación, porque entramos a relaciones a ver qué provecho puedo sacar de ahí. A veces somos utilitaristas hasta con Dios. Si Dios no me sirve para la que yo espero que me sirva, pues entonces no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, no leo Biblia, ¿eso para qué? Voy y busco en otras áreas
de la vida porque veo que la espiritual o lo religioso no funciona. Y busco llenar y llenar mi vida de cosas que pienso que van a ser beneficiosas, pero cada vez el ser humano de hoy se siente más vacío, más solo, más perdido y más sin sentido en la vida. Y por eso hay tanto suicidio. Y no hay nadie, dice alguien, que esté más vacío como aquel que está lleno de sí mismo. Repito la frase. No hay nadie que esté más vacío como aquel que está lleno de sí mismo. Todo es en él, en él, en él. Una persona egocéntrica hace que todo gire alrededor de él y por eso se vuelve manipuladora, controladora y amenaza para que las cosas se hagan como él quiere. Y eso es lo que está diciendo Santiago desde la parte anterior. No se hagan muchos de ustedes maestros, porque un maestro puesto en esa autoridad y con una lengua salida de control ocasiona todo lo que está Santiago diciendo aquí. Aquí hay maestros entre ustedes que no han corregido sus actitudes y sus conductas. Y lo que dicen ustedes que es su fe no llega sino hasta la fe de los demonios, porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Y esos maestros que hay entre ustedes no están haciendo nada por evitar eso. Y ese es el peligro por el cual estos falsos maestros los están llevando. A decirles, no, aquí no hay ningún problema, aquí todo está bien. Llénate de Dios y dejarás de sentirte vacío, vacía e insatisfecho, porque el plan de Dios es ser suficiente para ti. Si Dios no es suficiente para mí, hay un peligro. Van a sufrir mis hijos, va a sufrir mi cónyuge. ¿Por qué mis hijos? Porque a veces cuando yo no obtengo el amor de mi esposa, lo voy a buscar en mis hijos. Y los voy a poner de parte mía cada que hay una discusión. Volvemos siempre a eso, sacar el mejor provecho en las relaciones donde estoy. Y si es necesario manipular y controlar, pues lo haré para yo salirme con Dami. Pasamos al segundo punto. La respuesta a estos conflictos y a la raíz de estos conflictos es entonces un cambio verdadero, es decir, un arrepentimiento genuino, lo dice ahí Santiago. Él ve que todos estos conflictos que se generan en el corazón muchas veces son el deseo de hacernos amigos del mundo. Queremos copiar al mundo y terminamos viviendo igual al mundo. Aquí la palabra mundo es lo que representa una humanidad que se opone a Dios. Por lo tanto, no debemos compartir su perspectiva, sus valores, ni perseguir sus metas, porque el mundo no está pensando como Dios quiere. El mundo no está interesado en hacer la voluntad de Dios ni de cumplir sus propósitos. Ellos van por otro lado. En un mundo caído se persigue la autoexaltación y se busca la autocomplacencia. ¿No ha visto que el eslogan de el hombre natural, es decir, no creyente, es busca la felicidad? Sé feliz como tú sientas que la vas a encontrar. Si es casándote con un caballo o con un perro, hazlo. Si es casándote con alguien de tu mismo sexo, hazlo. Si te sientes bien disfrazándote de no sé qué, de oveja, ve uno en Londres, de cabra o de caballo y quiere que otro lo lleve así como con cadena por la calle, hágale. Eso está bien. Y para ellos eso es normal. Para nosotros, estas personas necesitan rápidamente no solo un tratamiento psicológico, sino a Cristo en sus corazones. No obstante, esto no quiere decir que no podemos disfrutar de la creación de Dios, ya que Dios nos confió el desarrollo y el cuidado de esta. Necesitamos entonces, hermanos, una cosmovisión bíblica, un marco para comprender nuestra existencia humana y cómo entendemos nuestro entorno, que realmente concuerde con la realidad.
Si alguien me dice a mí que él se siente pez y que va a empezar a experimentar meterse en el agua hasta que resista lo que más pueda, le va a decir, va a terminar ahogándose. Porque uno se mete al agua es con equipos de buceo, si quiere estar cierto tiempo o controlar muy bien la respiración como hacen los que practican el deporte, ¿cómo se llama el deporte? Apnea. ¿Y son qué? 2, no sé de dónde va el récord. Pero no hemos sido diseñados por Dios para vivir ahí. Conmigo fue muy claro una vez un pastor cuando le dije que estaba enamorándome. Estaba muy pequeño, yo estaba en otra iglesia antes de volver a los caminos del Señor y me decía, nunca busques mujeres de afuera que no sean creyentes, porque es como cuando un pajarito se enamora de un pececito. El pajarito quiere estar allá, pero no está diseñado para estar ahí. El pececito, si quiere salir del agua, no va a poder estar contigo porque se va. Entonces, un hombre, una mujer que no es creyente al lado de uno no va a aguantar ni uno ni el otro. O uno termina afuera o el otro entra, porque creo que es más fácil que uno se salga, porque una vez también me lo ponían de esa manera. Uno dice, no, yo me lo voy a conseguir y lo voy a convertir. No a convertir en que usted que convierte. Nosotros no convertimos a nadie, el único que convierte y cambia es Cristo. Entonces, cuando uno quiere hacer algo por alguien del mundo, es decir, tener una relación, es como cuando alguien está en la piscina y pide que le dé la mano, y si uno no se coge bien, allá va a dar. Dice, más fácil que lo arrastren a uno al mundo a que uno saque del mundo a esa persona. A través de la lente de estas creencias y suposiciones, que es lo que llamamos nuestra cosmovisión, como vemos al mundo, e interpretamos nuestras experiencias, sacamos conclusiones y así es que tomamos decisiones. Si no estamos conectados con la palabra de Dios, ¿quién nos está diciendo todos los días cómo tomar decisiones? No, pero si no estamos conectados con la palabra de Dios, ¿qué es lo que el mundo hace para decirnos? Está el cine, vea Netflix, y Netflix tiene una política de qué tipo de series maneja y cómo las maneja y qué mensaje está haciendo llegar. Ellos tienen claro qué es lo que quieren. No es solo entretenerlo a usted y mantenerlo conectado en series todo el fin de semana, no, hay mucho más allá. Y es un lenguaje, es un mensaje que va impreso o que va en las series y en el cine que se está haciendo ahora. En última instancia, nuestra cosmovisión determina cómo vivimos y eso evidencia cómo lo vimos en nuestra manera la semana pasada de hablar y de actuar. Por eso es fundamental que estas creencias se alineen con las Escrituras, pues solo allí encontramos ¿qué? La perspectiva de ¿quién? De Dios. Dios nos dice quién es Él, por qué nos ha creado y cuáles son sus propósitos. ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? ¿Por qué nos congregamos cada 8 días? ¿Qué es lo que esperamos que pase en el futuro cuando estemos juntos, reunidos toda la iglesia de Cristo en la tierra? Esto tiene un propósito. ¿Sí o no? Por eso venimos, por eso estamos acá. Porque debemos tenerlo claro. Y si no, no vamos a venir. ¿Por qué? Pues no le veo razón de venir a estar un domingo acá y cantar y escuchar una predicación, porque no habrá el interés tampoco de poner en práctica lo que se escuche. Entonces uno dirá, no me interesa ir porque no me interesa vivir lo que Dios dice. La Biblia establece los contornos de nuestra existencia respondiendo preguntas fundamentales sobre nuestra identidad, nuestro entorno, nuestras relaciones y nuestro propósito en la vida. Cuando no entendemos eso, terminamos buscando todo eso en las personas y en las cosas. Algo que me dé identidad. Y hoy en día la pregunta es ¿cuánto tienes? Y yo te diré quién eres. Anteriormente le decían a uno, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora le dicen a uno, dime cuánto tienes y te diré quién eres. Santiago dice que Dios desea estar cerca de su pueblo. ¿Cierto que dice ahí? Acercaos a Dios y qué bonito. ¿Qué hará Dios? Se acercará. Y no es que se haya ido, somos nosotros los que empezamos a apartarnos porque el pecado hace eso.
Creo que ya lo dije, pero volvámoslo a repetir. En una de mis Biblias, de tantas que tengo, escribí una frase que dice: el pecado te mantendrá alejado de este libro, pero este libro te mantendrá alejado del pecado. Y Dios desea estar cerca de nosotros. Vivimos en un mundo caído, en medio de un conflicto espiritual. Es decir, hay una batalla espiritual, no solo en nuestro corazón, sino fuera. También Satanás también tiene una guerra contra nosotros. Y sin la protección de Dios nos sentimos preocupados, ansiosos y hasta avergonzados. Pero Dios en su misericordia nos ofrece primero su perdón. A veces pensamos que yo me arrepiento y luego Dios me perdona. No, Dios primero ofrece su perdón para que ese entendimiento de ese perdón me lleve a mí a arrepentirme. Eso es gracia. Que Dios me ofrezca su perdón y después espere que yo me arrepienta. Pero nosotros en nuestros conflictos primero buscamos lo otro. Arrepiéntase primero si quiere que yo le pida perdón. Y Dios funciona de la otra forma. Sin arrepentimiento, queridos hermanos, sin un cambio verdadero en nuestra vida, el rostro de Dios seguirá escondido. Pero la gloria a Dios, que damos gloria a Dios que su oído se mantiene inclinado para oír nuestras súplicas. Él es fiel con los suyos y está cerca de los que lo invocan de verdad, los que le buscan de corazón. Cuando nos volvemos a Él y suplicamos su perdón y obedecemos de nuevo sus mandamientos, su presencia de nuevo se siente cerca. El pecado trae culpa. Y en un colegio hacían o preparaban ¿cómo se llama? Un pesebre. Y hacían como una evaluación de todo el año con las estudiantes. Y hacían la semejanza de que ellas eran las ovejitas que estaban ahí en ese pesebre. Y por el comportamiento de cada una durante el año le decían: ¿dónde te ubicarías tú en este lugar del pesebre? ¿Cerca ahí a Jesús o un poquito más retirado? Y muchas decían: no, yo me siento aquí ya como al borde del precipicio, porque ya se está acabando como el lugar del pesebre y ya no veo dónde más lejos ponerla. Entonces, muchas veces son esos deseos insatisfechos que buscamos satisfacerlo de otras maneras, que sabemos que no está bien, lo que nos hace sentir que estamos muy lejos de Dios. Y hay personas que le piden a una oración porque se sienten lejos de Dios. Dijo: ore usted, que pronto a usted Dios sí le escucha, porque yo sé que estoy tan lejos que tal vez no, ni gritándole me alcance a escuchar. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos para el último punto entonces, el rendir o el resultado, rendir los deseos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Esos deseos que nos enloquecen, esos deseos que nos frustran, esos deseos que aún nos mantienen en conflicto hasta hoy. Deberíamos rendírselos a Dios. En una relación correcta con Dios podremos confiar en su providencia y soberanía. Descansamos en sus planes y en su cuidado por nosotros. En Él se calman nuestras ansiedades por alcanzar cosas que no satisfacen y dejamos de juzgar, dejamos de ser pretenciosos, de alcanzar el éxito, los deseos del corazón, sin considerar primero cuál es la voluntad de Dios. Ya lo dijo Santiago: no sean arrogantes, no sean pretenciosos, no digan voy a hacer esto sin contar primero con Dios, porque tal vez tienes planes y la vida no te va a alcanzar para verlos realizados, porque no has pensado cuántos años de vida tendrá Dios dispuestos para mí. Porque el error del joven es: no, yo tengo mucha vida por delante. Usted ya no la disfruta porque es que a usted ya se le va a acabar, pero a mí me falta mucho por recorrer.
y usted ve que lo que más muerte, lo que más vemos de muertos son jóvenes. En accidentes, en motos, en que se cayó borracho de una escala, se mató. Jóvenes, enterramos jóvenes más de lo que enterramos gente adulta o entrada ya en años. Hermanos, si ya conocemos bastante la palabra de Dios y sabemos qué debemos hacer y luego no lo ponemos en práctica, acaba de decir Santiago en esta carta, se nos considerará un pecado. Para concluir, los deseos pecaminosos, volvemos a recalcarlos y que no son solo eso, son muchos más: la envidia, la codicia, el egoísmo, la calumnia, la mentira, el chisme y agréguele, conllevan a malos propósitos. Todo esto termina mal. Todo lo que usted haga por envidia, todo lo que usted haga por rabia, por motivos de venganza, todo lo que usted haga por intenciones de sobresalir, de destacar, tenga cuidado, porque lo llevarán a ser un controlador, un manipulador, una persona ególatra, hedonista. Pedir con las motivaciones incorrectas de ninguna manera es pedir con fe. No existe la neutralidad espiritual. O estás con Dios o no estás con Dios. O te sometes a Él o no te sometes a Él. Y mire lo que significa someternos a Dios. Someternos a Dios significa obedecerle en todo. ¿Le estás obedeciendo en tus ofrendas a Dios? ¿Le estás obedeciendo en cómo llevar un matrimonio santo en Dios? ¿Estás criando hijos en el temor del Señor? ¿Estás obedeciéndole al Señor en no solo discipularte, sino en hacer discípulos cada día? Y resistir al diablo no es gritarle, no es mandarlo para el infierno. Resistir al diablo no es atarlo. Es no ceder a satisfacer los deseos pecaminosos que aún combaten en mi interior. Eso sí es resistir al diablo, es decir, vivir en santidad hace que el diablo se mantenga a distancia. Pero cuando yo le doy libertad a esos deseos pecaminosos, estoy invitando al diablo a estar más cerca. Por eso dice el Señor, someteos a Dios y el diablo irá. Pero si no te sometes a Dios, tendrás al diablo a tu lado susurrando todos los días por medio de Netflix, por medio de las ideologías y filosofías de este mundo, diciéndole, no, lo que estás haciendo no está tan mal. Una pequeña mentirita de vez en cuando no hace daño, no es ningún problema. Pero un poco de levadura le da toda la masa. Yo puedo decir, no soy corrupto a gran escala, pero sí soy un pequeño corrupto cuando necesito que las cosas salgan o resulten. Recuerde que tenemos personas a nuestro alrededor mirándonos, queriendo seguir nuestro ejemplo. ¿Cuál ejemplo están siguiendo? ¿Cómo vamos a aplicar entonces, mis hermanos, la enseñanza de hoy? Piense en cuál es su mayor sueño en este momento, cuál es su mayor anhelo, cuál es su mayor deseo. ¿Es un deseo santo o considera que es un deseo pecaminoso? Pídale a Dios que le ayude a ponerle freno a esos deseos que hoy lo tienen a usted en conflicto. Porque uno de nuestros mayores pecados hoy es querer tener el control. Y por recuperar el control y hacer que otros hagan lo que yo quiero, eso me lleva a entrar en conflicto. Rinde esos deseos a Dios, busca
dirección en Él y aprende a esperar a que Él te muestre qué es lo mejor. Él ha dicho que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. A veces somos impacientes y no esperamos el tiempo de Dios. Y nos anticipamos a cosas donde no, o lugares donde no deberíamos estar. Y ahora estamos y vemos las consecuencias de habernos anticipado. Me anticipé a casarme y ahora digo, no, es que yo me casé muy joven. A unos porque se casaron muy jóvenes y otros porque se demoraron mucho. Entonces alguien decía, tengo 50 años, tengo ya experiencia para educar a mis hijos que tienen 8 y 9, pero ya no tengo las fuerzas para hacerlo. Ya no me los soporto. Otro dice, no, yo tengo tengo 20 años y tengo 4 hijos. La tengo toda para formar, pero no tengo la experiencia ni la madurez para guiarlos. Porque vuelvo al caso, ¿cuándo podría una persona considerarse ya madura? Aquí en Colombia dicen que a los 18 ya puede sacar documento porque ya es una persona capaz de tomar decisiones. En otros lugares hasta los 21. Entonces aquí en Colombia debería ser que a los 35, más o menos. Y, ay, ya salió el niño de la casa, los 35, ya puede sacar la cédula. Bueno, ¿han leído Habacuc 3:17? ¿Sí o no? 3:17 dice la palabra del Señor. Porque a veces queremos acumular, esta es la época del consumismo, venimos hasta la iglesia a consumir y a mirar qué recibimos. Y no nos gusta dar, sino consumir, recibir. Y a veces acumulamos sin saber que eso se puede ir en algún momento. ¿Sí o no? No sé y no quiero ser juez de eso, de que ¿cuántos anhelan que su hijo sea un futbolista reconocido, profesional y que se gane, no sé, 1.500 millones o cuántos al mes para vivir bien sabroso? Pero esas cosas pueden pasar, dice Habacuc al pueblo de Israel, que estaba pasando por una situación difícil. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Qué bonito, ¿no? ¿Qué le está diciendo ahí a grandes rasgos Habacuc? ¿Y qué deberíamos decirle a nuestro Dios? Señor, aunque tenga pérdidas, aunque haya destrucción, aunque todo haya desaparecido, de todas maneras me gozo porque tú eres mi Salvador y Señor, mi vida y mi fortaleza, porque aún estás aquí. Se puede perder todo, pero mientras Dios esté ahí, todavía hay esperanza para volver a comenzar. Se fue tu esposo, se fue tu esposa, te dejaron tus hijos, te dejaron tus padres. Aún David tiene una palabra de aliento. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. El Señor está cerca, no estamos solos. El Señor debe ser suficiente. Y mientras no sea suficiente, seguirás bebiendo de cisternas rotas, tomando agua contaminada y de lugares que no pueden retener. ¿Por qué nos decaemos tan fácilmente? ¿Por qué vivimos en medio de una sociedad tan frágil, tan fracturada, tan segmentada? Porque nos aferramos a cosas de una manera que cuando Dios las quita, no queremos ya vivir, no nos interesa nada más. Y por eso nuestros jóvenes que se enamoran en esa etapa, se mandan cartas cuando la relación se termina y dice, si no vuelves conmigo,
me voy a matar. Si no vuelves conmigo, nadie volverá a saber de mí. Pensemos un momento en ello. ¿Cuántas veces amenazamos en nuestra casa? Si no se hace esto, me voy. Y esto es un ultimátum. O se hace o se hace. O no me vuelven a ver. O si no haces esto, te vas. Y vuelvo al punto de por qué Santiago se preocupa tanto de quiénes sean maestros dentro de la iglesia. Porque yo llegué a estar en una iglesia donde el pastor amenazaba. Era una bodega con puertas muy grandes, de no sé cuántos metros tienen las bodegas gigantes. Y decía, y al que no le guste cómo yo hago las cosas, esa puerta es lo suficientemente grande para que se vayan. Y yo decía, ¿cuándo este hombre se adueñó de las ovejas? Si las ovejas son de Dios, nos han sido dadas no para manipularlas ni abusarlas, sino para amarlas, guiarlas, sanarlas, restaurarlas y disciplinarlas si es dado el caso, pero nunca para controlarlas ni decirles qué pensar ni qué hacer. Usted puede pedir consejo de mí o de mi esposa, de los líderes, pero no estamos en la posición de decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, porque las decisiones las toma usted, la sabiduría que Dios le dé para tomarlas. Porque en última instancia es usted el que toma la decisión, no el pastor. Porque después va a venir a decir, pastor, qué metida de patas con eso que usted me dijo, hombre. Me dijo que hiciera esto, vea, me acabó el matrimonio, me acabó esto. No, es usted quien toma finalmente la decisión. Amén. Oremos, Señor, gracias, Padre Santo, una vez más por que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. ¿Qué sería de una iglesia sin tu presencia? Nada, Señor, no tendría propósito ni sentido, porque enseñar estas palabras sin la presencia de tu Espíritu, que es la que las lleva directamente al corazón, impidiendo que Satanás en el camino las distorsione y las haga vanas o sin propósito, no habría cambios, que es lo que ahora necesitamos. Que esos conflictos que ahora ponen a prueba nuestra fe puedan ser rendidos a ti. Pero esto no puede suceder, Señor, si no nos hemos arrepentido verdaderamente, Señor. Quizás nos arrepentimos para salvación, pero no nos hemos arrepentido en áreas en las que estamos controlando todavía en nuestras vidas. Señor, muéstranos a cada uno de nosotros urgentemente esas áreas que necesitan tu intervención, donde solo tú puedes llegar y cambiar y transformar. Señor, tu palabra nos humilla, tu palabra nos quebranta. Eso es lo que necesitamos. Hay una sociedad que nos llena el ego constantemente, nos infla. Una sociedad que nos quiere hacer valiosos, importantes, reconocidos, pero de la manera diferente a como lo quiere Dios. Dice la palabra de Dios, ¿quién quiere ser mayor entre ustedes? ¿Quién quiere ser el importante? Hágase el que sirve a los demás. Si el diablo te ha dicho tienes que defenderte, tienes que hacerte sentir, tienes que sentar tus posiciones, dile al diablo, diablo mentiroso, yo no necesito defenderme porque hay un Dios en los cielos que me defiende y es mi protector. Él es el que va a sacar la cara por mí.
Él es el que me va a poner donde Él quiere que esté, en el momento que Él quiere que esté. No serán mis fuerzas, no será mi tiempo, no será a mi manera, será a la manera de Dios. Como Jesucristo estando en el Getsemaní dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y cuando ya estaba a punto de darse todo, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Porque he llegado hasta aquí, porque así lo has querido. Señor, hoy rendimos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros proyectos a ti. Porque ¿de qué sirve, Señor, seguir caminando solos? Sin tenerte presente en nuestros caminos será error tras error, desastre tras desastre. ¿Cuántos han llegado a esta época de la vida solos? Porque su orgullo los llevó a defenderse, a sacar a tantas personas del camino de sus vidas, y hoy están solos. Pero aunque hayas llegado hasta aquí solo, no tendrás que continuar solo, porque Dios está aquí para seguir el camino con nosotros. Él quiere estar cerca. Él quiere guiar, dirigir, enseñar. Él nos quiere dar la cosmovisión correcta de la vida. Y la vida solo tiene sentido cuando lo hallamos a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona aquí congregada hoy. Gracias por cómo estás haciendo que estos mensajes entren profundamente y terminen con la ansiedad, terminen, Señor, con el estrés, con las frustraciones, con el desánimo que trae a veces el no ver cosas cumplidas, Señor. Pero no es pensar cuántas cosas hemos logrado, cuántas cosas hemos hecho, sino cuántas cosas Dios ha hecho en mí. Así que, Señor, toma control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de todo lo que somos, para ser aquellas personas que necesita nuestra familia, necesita el lugar donde trabajamos, necesita la iglesia. Estaba leyendo un libro que mencioné la semana anterior, Dragones bien intencionados. Y es un libro que guía a los pastores a cómo pastorear personas conflictivas dentro de la iglesia. Personas que cuando dejan salir sus pasiones son capaces de dividir una iglesia. Están dispuestas a despedazar el cuerpo de Cristo. Y eso es terrible, cuando nuestra maldad puede llegar hasta allá. Así que, Señor, que esta sea una iglesia obediente, sumisa a tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos se acorde, se alinee a tus propósitos para nosotros como Iglesia El Redil aquí en el Retiro. A ti la gloria, precioso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.